7 de la mañana, 33 minutos. Gracias por acompañarnos. Continuamos y esta vez vamos a recibir aquí en nuestro estudio a Virgilio Hernández. Él es asambleísta por el Movimiento País y es presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Existe cierta preocupación, especialmente referida, señalada por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en el sentido de que se podrían recortar, cercenar, ha dicho él, algunos fondos que provienen del Estado central, del gobierno nacional, y que se distribuyen entre los gobiernos locales y municipales. Concretamente, Jaime Nebot ha dicho que en el caso de Guayaquil se podría ver perjudicado el municipio en 34.4 millones de dólares. Virgilio, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Hay ese riesgo? ¿Cómo responder entonces al alcalde Nebot? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Entiendo que las preocupaciones del alcalde Nebot son preocupaciones que él deduce en torno a la proforma presupuestaria del 2010. Porque lo que respecta al análisis del tema económico que para los gobiernos autónomos estamos recién analizando en la comisión. Esta es una ley que de hecho hemos tenido que prorrogar varias veces la presentación del segundo informe porque es una ley que tiene aproximadamente 650 artículos. Y uno de esos títulos es lo relacionado con los gobiernos autónomos. Ahora, ahí hay mandatos constitucionales claros, que esto han servido de base para la interlocución, sea con AME, con CONCOPE, con AJUPARE, que es la institución de las juntas parroquiales, y con distintas instituciones preocupadas de los recursos para los gobiernos seccionales. El mandato del artículo 271 de la Constitución señala que se tendrá que prever por lo menos, al menos es la expresión que utiliza la Constitución, el 15% de los ingresos permanentes y el 5% de los no permanentes. Ese es un fondo que tiene que servir para que puedan ser transferidos de manera directa, inmediata, oportuna a los gobiernos autónomos. Pero además, la transitoria 14ª de la Constitución señala con claridad que ningún gobierno autónomo podrá recibir menos que lo que recibió en el 2008. Y es importante decir que por la serie de contingencias que vivió el país en el 2008, este fue un año en el que se entregó recursos más allá de los que se había recibido en toda la década. Si uno revisa cuál es el promedio que se hace entre el 2003 y el 2008, va a ver que lo que se transfirió a los gobiernos autónomos es 1.100 millones. Lo que se entregó en el 2008 es 1.593 millones. Aún así, en el presupuesto general del Estado no se están garantizando solo los 1.593, sino se tiene previsto para gobiernos autónomos 1.750. De modo que están garantizados los recursos para los municipios y los consejos provinciales y las juntas parroquiales. Están garantizados los recursos. ¿Y ustedes están definiendo cómo se van a distribuir esos recursos? Estamos definiendo además no solo ya para el 2010, porque ese ejercicio ya se hizo en la proforma, sino estableciendo una fórmula que permita además jugar con otra variable que es importante señalar, que es el tema de la equidad. Es decir, cómo esos recursos también se reparten en el territorio sin disminuir lo del 2008, pero también procurando que pueda existir mayor justicia entre las distintas provincias. ¿Por qué cree que Nebot llega a esta cifra, 34.4? Más bien atendiendo lo que ocurre en el presupuesto para el 2010, podría ser. Sí, pero creo que ahí se están tomando, hay que mirar cuál es la base sobre la cual está deduciendo el 15%, porque eso es importante, cuál es la base sobre la que se está considerando el 15%, y eso seguramente va a dar una masa mayor. Si da una masa mayor, obviamente los recursos que se reparten pueden ser mayores. ¿Y bajo qué criterio se reparten eso? Es que esto, por lo menos para el presupuesto 2010, se estableció claramente cuáles son ingresos permanentes y cuáles son los no permanentes, ¿no es cierto? De los permanentes, básicamente, para decirlo de manera general, los que vienen por vía tributaria, y los no permanentes, aquellos de capital, básicamente los ingresos petroleros. De eso se toma el 15 y el 5 y pero eso es de lo que se nutre el fondo. De lo que se nutre el fondo. Y de ahí, para repartir a los municipios, ¿con qué criterios se reparte? De ahí, ¿criterio de población? Sí, hay 3 criterios que se utilizan, que es el de, 1, el de la población, 2, el de necesidades básicas insatisfechas. Aquí nosotros, ya pensando en la fórmula, no solo estamos mirando cuáles son las necesidades, sino los esfuerzos que se realizan para superar esas necesidades básicas insatisfechas. Y un tercer factor que también es, digamos, un índice de planificación de eficacia en la gestión. Mientras más eficaz se es en recuperar recursos propios, también más recursos se tiene de parte del presupuesto general del Estado. De tal manera que hay... En esto nosotros estamos trabajando sobre todo en la perspectiva de garantizar los recursos para los gobiernos autónomos, que esos recursos no se perjudiquen, y en esto estamos también procurando tener una coordinación con AME, con CONCOPE. Estamos buscando tener una propuesta consensuada que sea la que está en la ley, y precisamente por ello hemos abierto la posibilidad de que equipos técnicos puedan trabajar también en la fórmula
Una fórmula que busca también, como vuelvo a señalar, introducir el elemento de la equidad. Si uno mira cuál es el per cápita que tienen los ciudadanos en una provincia y en otro, en este momento uno se encuentra con verdaderas disparidades. Provincias en las que un ciudadano tiene 150 como ingreso per cápita de lo que invierte el Estado y otras en las que hay 60. Eso hay que ir corrigiendo, porque aquí tenemos todos los ecuatorianos necesidad de tener igualdad de trato, independientemente de... Perfecto. Muchísimas gracias a Virgilio Hernández, asambleísta de País, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, que ha explicado el tema de la asignación de recursos a los municipios, a las juntas parroquiales y naturalmente a los consejos provinciales. Gracias por su presencia. Son las 7 de la mañana, 39 minutos.